Bueno, más de una semana llevan las protestas de los pescadores afectados en Chiloé. Dirigentes de la región de los lagos han agregado solicitudes a su petitorio que ahora incluyen temas históricos que no habían sido resueltos. ¿Se estaría convirtiendo este conflicto en un nuevo movimiento como el de Aysén, por ejemplo? Se lo vamos a preguntar al diputado independiente, líder de las manifestaciones de 2012, Iván Fuentes. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, diputado. Bueno, siguiendo de cerca, por supuesto, durante estos días el conflicto allá en la zona sur, y como ya lo mencionábamos, hemos visto también cómo las demandas, las peticiones, la gente que se va sumando al movimiento expresa también su molestia por otras razones que no tienen que ver necesariamente con la marea roja. ¿Usted ve que la manera en la que ha evolucionado el conflicto se asemeja a lo que ocurrió en Aysén, diputado? Y sí, claro, porque claro, hay un descontento y hay un detonante. Bueno, nosotros el detonante fueron los combustibles en aquel momento, ¿no? Y acá fue la marea roja. Pero ese detonante también conjuga a un sentido de unidad tan grande como el que tiene Chiloé, porque claro, todo lo que tiene que ver con la pesca tiene que ver con el entorno y el circulante del día a día. El chaucha, como dice uno, tiene que ver con la llegada del buzo mariscador en la tarde, la señora que va a sacar las navajuelas, qué sé yo, por ahí por Candelaria, por tantos lugares. Entonces, claro, eso se hace sentido común de unidad, y cuando aparece aquello ya, si no se atiende a tiempo en una forma rápida y concreta, lo que pasa es que después la sumatoria de más gente también dice, ¿y por qué no el hospital? ¿Y por qué no la ambulancia? ¿Y por qué no el transporte? ¿Y por qué no la agricultura? Entonces aparece una demanda que era aparece como un pliego después. Yo quisiera preguntarle por, bueno, usted ha señalado algo clave. Usted dijo, nuestros detonantes fueron los combustibles, el detonante aquí es la marea roja, pero lo importante para la presión en este caso es la fuerza que puede llevar o no el movimiento social. El movimiento y las protestas en Aysén duraron un par de meses a lo menos, y que finalmente permitieron hablar de distintas cosas más allá de los combustibles. ¿Cómo ve usted que avanza? ¿Cuál es el diagnóstico además que puede realizar respecto al movimiento social que se ha constituido en torno a lo que fue el detonante, la marea roja, pero que finalmente ha desencadenado esta crisis social? Mira, yo creo que tanto la gente que se movilizó al inicio como el propio gobierno pensaron en resolver el tema específico del que estaban hablando, de qué era la marea roja y qué pasaba con los pescadores artesanales que se quedan sin su fuente laboral. Y resulta que después el movimiento cambia de escenario y entonces como que descoloca a esa primera ímpetu, ¿no? Y resulta que allí aparecen estas otras cosas. Creo yo que aquí podemos conversar de otras cosas además de la pesca, porque ya hay un movimiento que no es solo del problema de la pesca. Es un movimiento comunitario y la pupila del gobierno de turno del Estado tiene la posibilidad de, en favor del buen diálogo, la posibilidad de ver un poco más allá que el problema de la pesca. Por supuesto que hay que resolver el tema pesquero. Por supuesto que tenemos larga tarea y en eso me hago responsable, todos tenemos que hacernos responsables, porque Chiloé no es un punto aparte. Chiloé, Aysén, Magallanes, Arica, cada punto que esté movilizado tiene que tener el compromiso de todos nosotros. Entonces, aquí lo que puede aprovechar en positivo el gobierno no es gastar, es invertir en la gente que está movilizada y aprovechar de ver las cosas que no hemos visto, porque hay cosas que nos van a parecer que ustedes mismos como medio de comunicación han ido viendo en el escenario que no, la agenda comunicacional no les permitía ver antes, o la agenda política no nos permite ver a nosotros, y hoy día estamos viendo que hay gente que pasa en bote, que hay gente que vive lejos, que vive aislada, que la isla es un aislamiento, por supuesto la isla grande de Chiloé, pero después de esa isla hay otras islas como la Aitec, islas chiquititas, que necesitan una mirada del Estado distinta. Y entonces la gente dice, esta es nuestra oportunidad de que nos vean. Y entonces el Estado puede hacer, mediante el gobierno de turno, un impulso nuevo, decir, ¿sabes qué más? Vamos a arreglar lo pesquero, pero también nos vamos a preocupar de esto, y entonces hace un acuerdo que tenga sentido comunitario. Oiga, diputado, pero en ese sentido y considerando la experiencia que está muy fresca todavía de Aysén,
¿Cuáles han sido los errores que ha cometido el gobierno en este caso, en el de Chiloé? Porque teniendo ese ejemplo, sabiendo que había cierto potencial de un conflicto mayor, el gobierno sigue entrampado, da la impresión de que el asunto sería de dinero finalmente, ¿no? Del monto del bono, pero los chilotes dicen que va mucho más allá, que tiene que ver con la empatía también de las demandas que están planteando. Por eso le pregunto por la gestión política desde ese punto de vista del conflicto que ha hecho el gobierno. Mira, yo creo que al inicio pudo haber sido el bono una solución que pudo, el movimiento no estaba tan caliente y estaba naciente, iba creciendo, pero estabas a tiempo de poder llegar a un acuerdo y no fue, porque cuando se le ofrecen los 100.000 pesos a la comunidad, por supuesto que la ofenden, porque eso ni siquiera estamos hablando de la capacidad de un sueldo mínimo, en una situación tan devastadora como es quedarse sin pega. Entonces se perdió esa posibilidad de haber hecho un acuerdo mejorado y después de eso ya hoy día ya el bono pasó a un plano que tiene que estar, pero que sin embargo ya no es eso solo lo que quiere Chiloé. Chiloé quiere un acuerdo más sustantivo, el poder ver sus esperanzas atajadas allí, poderlas ver adelantadas. Como nosotros, por ejemplo, teníamos el hospital de Aysén que lo iban a empezar a construir el 2016, imagínate tú. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Adelantamos el plazo y estamos a punto de inaugurarlo. Entonces, esas cosas el gobierno las puede hacer. Si hay plazos, a lo mejor no pueda invertir más, pero hay inversión que está predispuesta para el año próximo, bueno, adelante en el plazo. Hay cosas que se pueden hacer, así lo conversábamos ayer con el subsecretario Alejandro Mico. Entonces uno dice, quiero ayudar, y creo que de esa manera podríamos ayudar. Ahora, si se tiene que invertir en forma adicional, cuando hay un terremoto, cuando hay un aluvión, cuando hay la explosión de un volcán, bueno, se saca una carta bajo la manga y el Estado puede invertir. Bueno, ese ejercicio también hay que hacerlo. Entonces, nos concentramos en resolver y a la comunidad que hoy día está sin pega, le podemos dar capacitación con manutención, con oficio y dirigida. ¿Por qué con manutención? Para que empiecen el curso y lo terminen. Y cuando lo terminen tengan un oficio, no un diploma de honor. Entonces, ¿dirigida para qué? Para que trabajen en su mismo rubro. Si no estamos pensando que los pescadores se vayan a otra parte, porque en otra parte no van a ser felices. Ellos son felices trabajando en el mar, como los campesinos trabajando en el agro. Entonces, de por ahí poder agarrar cosas que son en positivo. Este tiempo nulo que va a ser hasta cuando dure la marea roja, no sabemos cuándo se nos vaya. Nosotros estamos del año 92 y hemos tenido que aprender a convivir con ella. Pero esos espacios en blanco que vamos a tener, donde no nos va a permitir trabajar, nosotros podemos decir, mientras tanto, se capacitan y esta manutención les sirve para sostenerse por mientras volvemos a la normalidad o medianamente a la normalidad y puedan trabajar y generar sus propias lucas. Diputado, usted es parte de la Comisión de Zonas Extremas. La verdad es que cuando las regiones alzan la voz, se hacen escuchar y lo hacen con fuerza. Tenemos el ejemplo vivo, vigente de Aysén, lo que también ocurrió tal vez en Tocopilla, y hoy día lo que estamos viviendo en la Isla Grande de Chiloé. Usted lo ha dicho, hay un detonador, pero finalmente hay un sinnúmero de demandas que no han permitido mejorar la calidad de vida de aquellos que están en las zonas extremas o tal vez zonas más aisladas de nuestro país. Hay una deuda pendiente que guarda relación con un proceso descentralizador, pero ¿cuánto ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de Aysén una vez que finaliza el movimiento, las manifestaciones en Aysén, y que finalmente desembocaron en varios puntos más allá del detonador que era el combustible? ¿Hay una mejora sustantiva en la calidad de vida de los habitantes de Aysén? Mira, siendo muy sincero, lo que sucedió con el sector público, por ejemplo, no pudimos nunca arreglar la demanda de la nivelación de zona. Así tuvimos una discordia con el ministro Alewi, ayer se lo pude decir también en la sesión de ayer. No pudimos arreglar eso. El sueldo mínimo regionalizado es algo que está en debe con respecto de las cosas que demandamos en el movimiento social, pero sin embargo hemos avanzado en otras cosas. Imagínate, tenemos un plan PEPSI, un plan especial para la zona extrema. Acuérdense que antes nos medían por el número de habitantes y como éramos poquitos, 110.000 los puedes encontrar en un par de poblaciones de Concepción y son más que nosotros. O sea, Chiloé completo es más que todos nosotros. Entonces, claro, nos medían por el número de habitantes, por tanto no se invertía en nuestra región. Hoy día hay un plan PEPSI, un plan especial para zona extrema que tiene un monto especial, por tanto hemos podido hacer caminos intraprediales, entregarle herramientas a los agricultores. Hoy día tenemos la barcaza que era una foto que mostramos en aquel tiempo, hoy día está recorriendo el litoral, la Queblat.
nos acaban de entregar la zona franca, el terreno para instalarla, tenemos la ley aprobada de la universidad, ¿te acuerdas tú? Hoy día ya vamos a tener una universidad que va a partir con 10 carreras en la región de Aysén, tenemos una diálisis instalada, las próximas semanas nos van a entregar el terreno para la universidad, entonces hay varias cosas que se han ido cumpliendo y de repente aparece la gente en Twitter diciendo, oye, no se hizo nada de nada. Claro, porque esas cosas cuando ya están parece que nunca, o sea, que siempre habían estado. Pero sin embargo, esas cosas están en positivo para las comunidades. Y hoy día se está hablando de las regiones extremas con tanta fuerza como lo dijimos en la manifestación. Hay que ver a Chile, ¿se acuerdan ustedes cuando conversábamos con ustedes mismos? Hay que ver a Chile no en sus diferencias, en sus particularidades. Este no es un país cuadrado, este es un país largo, lo dijimos potentemente. Así tenemos que caminar y entonces ha cambiado en positivo varias cosas, se nos quedan varias cosas también, no tenemos por qué detenernos. Y así como se nos quedan a nosotros, por supuesto que le quedan a Magallanes, le quedan a Chiloé, le quedan en el extremo norte, donde la gente no puede construir casas, los terrenos son muy caros porque la plusvalía sube con respecto de que allá hay una zona minera, por tanto la plusvalía sube mucho y la gente está viviendo en una especie de campamento. Entonces, esas cosas el Estado tiene que verlas como las particularidades de cada región. Diputado Iván Fuentes, le agradecemos muchísimo el contacto desde el Congreso con CNN Chile, muy amable. Que estén muy bien, muchas gracias. Buen día. Buenos días.